Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca los Estados Unidos. Ese dicho suena como una verdad hoy más que nunca. Según las autoridades electorales, México ha ya elegido un nuevo presidente, el joven Enrique Peña Nieto, de 45 años, con una esposa muy famosa de la televisión mexicana, y tal vez haya sido por su vida tan celebridad o su imagen tan telegénica que ha llegado a ocupar el cargo más alto de su país. Porque con Peña Nieto regresa el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que gobernó a México durante más de 70 años y era bien conocido por sus actos corruptos y su pasividad con el narcotráfico. Y nada que ver con lo revolucionario tenía el PRI, ya que representa la oligarquía política del país y es responsable en gran parte por la privatización de los recursos estratégicos y el aumento en pobreza. Ahora el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado los resultados electorales y ha dicho que va a impugnar las elecciones. Les invito a ver un poco más a continuación. Noche en que ganó México. México votó, México ganó. Al son de ese lema, Enrique Peña Nieto asumió su victoria en las elecciones presidenciales mexicanas. Un triunfo, sin embargo, que tardó en declararse. Las denuncias de fraude durante los comicios obligaron a la autoridad electoral mexicana a recontar los votos de más de la mitad de las urnas. El cómputo final confirmó la llegada a la presidencia de Peña Nieto. Con mucho, se trata del ejercicio de apertura, transparencia y máxima publicidad más grande en la historia electoral de nuestro país. Solo horas después de que se cerraran los colegios electorales, decenas de miles de estudiantes del país salieron a protestar en la capital mexicana. Denunciaban las múltiples irregularidades cometidas durante los comicios y específicamente una masiva compra de votos por parte del partido de Peña Nieto. Que es un fraude totalmente porque hay casillas que no sellaron y yo estuve en una de ellas presente que fui a votar. No sellaron bien las de presidente. Es un robo y es un fraude. A estos gritos se sumó también la presión política. El candidato de la izquierda, López Obrador, prometía impugnar los resultados de las presidenciales y acusó a los medios de comunicación de una injerencia en los comicios. Fue evidente el apoyo de los medios de comunicación en favor de Peña Nieto. Lo patrocinaron. Sin embargo, casi el 40% de los votos le dieron al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la oportunidad de volver al poder tras 12 años en la oposición. Peña Nieto promete una nueva alternancia política. Como prioridad pone en su punto de mira la lucha contra el narcotráfico y la violencia, un combate cuyos métodos recibieron duras críticas bajo la administración de Felipe Calderón. La lucha contra el crimen va a seguir. Sí, con una nueva estrategia para reducir la violencia y proteger ante todo la vida de los mexicanos. Algunos analistas destacan que el triunfante Partido Revolucionario Institucional, el PRI, sufriría las consecuencias de su antigua reputación, manchada por las fuertes devaluaciones, la corrupción, la pobreza y el desempleo en los años que gobernó, por lo que ahora la tarea de Peña Nieto sería disipar los fantasmas del pasado. A la vista de otros, la línea de la política propuesta por Peña Nieto, así como la del gobernante Partido Acción Nacional, seguía más por los intereses estadounidenses que por los nacionales. Con el PRI no creo que haya cambiado, que cambie mucho en la lucha contra el narcotráfico, ni contra la mafia, ni contra la corrupción, porque además esta lucha, tanto con el PRI como con el PAN, está supeditada claramente a los intereses norteamericanos. Y aunque los especialistas no prevén un dramático cambio de rumbo político en México, la victoria de Peña Nieto, considerada por algunos como un castigo al gobierno de Felipe Calderón, brinda la esperanza a la población de poder frenar la violencia en el país, en donde en los últimos 6 años han muerto alrededor de 50.000 personas a manos del crimen organizado. Y ahora, para profundizar más sobre las elecciones en México, vamos a conversar con Julio Hernández. Él es periodista de La Jornada y está con nosotros desde México. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Al contrario, Eva, gracias por la invitación. Ahora, en caso de que procede todo como parece ser, que el nuevo presidente electo ha sido Enrique Peña Nieto, ¿qué significa el regreso del PRI para el pueblo mexicano? Bueno, lo primero que está en la agenda del PRI y seguramente contará con el respaldo del Partido Acción Nacional de derecha,
pero que juntos harán una mayoría en el Congreso, está la idea de permitir una mayor participación de capital privado en Petróleos Mexicanos, que es la principal empresa del país. El primer punto será con toda seguridad esta forma de privatización para que haya dueños, empresas transnacionales que puedan entrar a la que hasta ahora ha sido defendida como una riqueza exclusiva de la nación. En segundo lugar, seguramente se van a empujar varias de las propuestas que la derecha durante 12 años ha pretendido sacar adelante, pero que no ha podido por la falta de los suficientes votos. Esto va a llevar a una polarización entre los segmentos progresistas de la sociedad mexicana que no están de acuerdo con estas reformas y los segmentos que desean esto que sería como una segunda oleada de reformas estructurales en México al estilo de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente mexicano, que sigue hoy estando detrás de este retorno del PRI al poder si se resuelve así en los tribunales. Ahora, ¿qué pasaría entonces con la relación entre México y Estados Unidos? ¿Crees que se va a profundizar aún más? ¿Peña Nieto va a continuar las políticas de Calderón en cuanto a la permisividad con las fuerzas militares e inteligencia de Estados Unidos en el país? No, yo creo que va a continuar la misma política a favor de Estados Unidos que han mantenido los dos gobiernos panistas o de derecha en México durante estos 12 años. Solo habrá una diferencia porque el PRI ejerce una retórica, un discurso más cuidadoso, con ciertos tintes nacionalistas y en cierto segmento en un respaldo a ciertas iniciativas de Latinoamérica. Pero esencialmente México avanzará en la integración económica hacia Estados Unidos, va a continuar con las reformas estructurales que son deseadas por Estados Unidos y en materia de narcotráfico y seguridad nacional creo que los gobiernos priistas que tienen formas distintas de enfrentar la relación con el narcotráfico no van a actuar de la manera violenta que ha producido casi 80,000 muertos en México por enfrentamientos entre narcotraficantes y entre fuerzas gubernamentales, sino que ahora lo que toda o mucha gente en la sociedad mexicana prevé es que, dado que hay dinero oscuro que ayudó al triunfo del PRI en estas elecciones, seguramente habrá un entendimiento que pueda pacificar las cosas en México y eso sea una de las primeras tareas que busque el nuevo gobierno priista. Por último, si puedes comentar sobre la razón por la cual crees que esta vez no ganó López Obrador. Hubo dos factores esenciales. Primero, la televisión, que aquí en México el poder de Televisa, que es la empresa que llega al mayor número de hogares en México, Televisa estuvo abiertamente cargada en favor de este candidato, a quien se considera como una hechura política y propagandística de esta propia casa televisora. Y por otro lado, el uso de ríos de dinero de origen distinto, tanto de gobiernos estatales como de origen desconocido, sospechoso, que permitieron aportar lo que ya se está calificando en México como la mayor operación de compra de votos en la historia de nuestro país. Hay múltiples evidencias de irregularidades en el proceso electoral mexicano, sobre todo en cuanto a compra de votos, es decir, la entrega de dinero en efectivo a ciudadanos para que votaran en favor del PRI. Como esos hay múltiples anomalías que son las que están analizándose y en este caso se va a presentar el recurso legal para que sean los tribunales los que definan si son válidas y ciertas o no. Hoy mismo el principal periódico progresista de México en el que yo colaboro, La Jornada, lleva una fotografía en primera plana donde personas de escasos recursos están acudiendo a tiendas de autoservicio, a almacenes importantes, a cambiar en sus tarjetas de prepago que les fueron dadas por el PRI para cambiar por 700 pesos que se les dieron para compra de su voto. También un semanario importante en México, Z, acaba de publicar un reportaje donde con fotografías y testimonio de un reportero se muestra cómo se entregaron allí 4 millones de pesos solamente para comprar a los operadores del fraude electoral en una sola ciudad que es Tijuana, pagando de entre 1,500
y 2.500 pesos a cada una de esas personas. Con eso se ha construido una enorme compra de votos, que es lo que ha permitido hoy aparentar que Peña Nieto tiene 6 puntos de diferencia respecto a López Obrador. Esas son denuncias muy importantes y ojalá que lleguen a donde tiene que llegar. Tenemos que dejarlo hasta ahí, pero estamos muy pendientes de lo que va sucediendo en México. Muchísimas gracias, Julio Hernández, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Al contrario, gracias y adelante. Peña Nieto parece ofrecer más de lo mismo, siguiendo no solamente los pasos del PRI, sino también de los conservadores presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, que gobernaban en México durante la última década. Con sus políticas pro Estados Unidos y pro privatización, habría que preguntar qué diría el gran revolucionario Emiliano Zapata si supiera hoy lo que sucede en su querido México.